Mi nombre es Jessica de Jesús Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia y estoy cursando la materia de Fundamentos de Inmunología. El día de hoy les voy a hablar acerca de la naturaleza de los antígenos y los anticuerpos. Los antígenos son biomoléculas, es decir, pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, y las diferentes combinaciones de estas macromoléculas procedentes de bacterias, virus, parásitos, partículas ambientales o células propias. Estos antígenos son capaces de producir una respuesta inmunológica después de que se unen a los linfocitos B, T y a los anticuerpos. Como les mencionaba, su interacción es a través de los receptores de los linfocitos B y los receptores de los linfocitos T, así como de los anticuerpos. Existe una clasificación para ellos. Pueden ser naturales, artificiales o sintéticos. Los naturales provienen de microorganismos, células animales, alimentos, artrópodos y polen. Y los artificiales son el resultado de la unión entre una proteína inmunogénica o acarreadora y un apteno. Y los sintéticos se generan por una síntesis química en el laboratorio. Por ejemplo, las vacunas en el caso de los sintéticos, y las artificiales cuando se conjugan para producir un apteno que ya está conjugado. Y por ejemplo aquí están algunos naturales. Esta otra clasificación, que su dependencia es de la cooperación que tienen con los linfocitos T o bien para activar los linfocitos B. Pueden ser timodependientes, estos inducen respuestas primarias y secundarias, generan linfocitos B de memoria, AB, el switch con mayor afinidad por antígenos TB y células plasmáticas de larga vida, y los inmunodependientes inducen respuestas rápidas de inmunoglobinas M, resisten la degradación enzimática y se clasifican en dos tipos: timo independiente 1 y timo independiente 2. Existe otra clasificación que son los de distancia filogenética. Estos son los que se emplean en el área de inmunidad, o en el caso de trasplante son los autoantígenos, es decir, aquellos que son propios, los aloantígenos, los que provienen de la misma especie pero de diferentes individuos, los senoantígenos, que provienen de individuos de una especie diferente. En los autoantígenos podemos encontrar la sangre. En los aloantígenos podemos encontrar, en el caso de los antígenos que se generan en un proceso de embarazo, que se transfieren hacia el feto, y en los senoantígenos, por ejemplo, en el caso de trasplantes, incluso de un cerdo a humano. Existen requisitos para que una molécula sea inmunogénica. Tienen que tener un carácter extraño, es decir, que se pueda reconocer aquello que es propio de lo que le es ajeno, un alto peso molecular, tienen que ser arriba de 10.000 Dalton, una complejidad química. En este caso se considera que son proteínas y polisacáridos, y un inmunogénico débil son los ácidos nucleicos. Existe un apteno, que es una molécula orgánica incapaz de inducir una respuesta inmunológica por sí sola, pero como señalaba al inicio, esta molécula o este apteno, al unirse de manera covalente con una molécula transportadora, va a generar una proteína acarreadora que es capaz de producir anticuerpos específicos. Existe un determinante antigénico o epitopo, y este se refiere a regiones de un inmunógeno que interaccione con el mismo sitio activo o un parádopo de los receptores celulares de los linfocitos T y B, así como los anticuerpos. Entre mayor peso molecular exista, más antígeno va a haber, o más número de antígenos va a existir en este determinante. Los anticuerpos o inmunoglobulinas
Son producidos por células plasmáticas, se encuentran en suero y secreciones corporales. Van a brindar protección específica contra los microorganismos con los que un individuo está en contacto a lo largo de su vida de manera natural o artificial. Sus funciones son neutralizar toxinas, bloquear adherencia de virus y bacterias, promueven fagocitosis, fijan el complemento, median la toxicidad celular. Y su estructura tiene dos cadenas, una cadena larga y una cadena ligera, y una cadena pesada. En la cadena ligera es donde vamos a encontrar una porción variable. Tienen puentes de disulfuro. Tienen un sitio de unión con el linfocito. La puntita es el sitio de unión con los antígenos. Y existen porciones que van a ser constantes y porciones que van a ser variables. ¿Cómo se van a comportar ellos? La respuesta inmunológica específica se da cuando un organismo ha sido expuesto a uno o varios antígenos, mientras que la respuesta monoclonal se da por selección de un solo clon activado de células B que produce un anticuerpo para un determinante antigénico único. La clasificación. Existe una correspondencia entre las cadenas H y la clasificación de los anticuerpos, pues se dividen en los mismos tipos. Los anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas puede ser la gamma, la mu, la alfa, la delta y la epsilon. La gamma es más abundante en suero, se produce durante una respuesta secundaria contra un antígeno, es eficiente en la neutralización de toxinas, virus y bacterias, son los únicos en atravesar la placenta, protege el comportamiento tisular. La mu es la primera que se produce durante una respuesta humoral, puede unirse de forma simultánea a diferentes epitopos en el antígeno debido a su forma pentamérica, eficiente para la aglutinación y la neutralización de microorganismos y toxinas, protege el torrente circulatorio. La alfa es una estructura de monómeros o polímeros, es decir, puede ser que solo sea una estructura con las dos patitas, o que sean dímeros, trímeros o tetrámeros. Es esenciales para mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, neutralizan las toxinas, previenen la infección por medio de la exclusión de microorganismos, protegen las mucosas. Y la D va a evitar la tolerancia. Y aquí vemos cómo genera cada uno sus actividades. Y finalmente, las respuestas de los anticuerpos se van a producir como resultado de las infecciones. Existe una memoria serológica en la que los anticuerpos neutralizantes, al reexponerse al microorganismo patógeno, van a brindar una inmunidad protectora durante toda la vida de los individuos. Es por eso que son importantes las vacunas. Como veíamos al inicio, pueden ser antígenos sintéticos, y un ejemplo de ellos son las vacunas. Eso es todo por mi parte. Solo me gustaría señalar que es importante reconocer cuál es el funcionamiento de estas, cómo se relacionan entre sí tanto un anticuerpo como un antígeno, porque a través de reconocer cómo se relacionan es que podemos descubrir cuál es la importancia que tienen o cómo se desarrollan determinadas enfermedades y por qué se producen incluso algunas de ellas.